Llévame hasta el mar, me dijo una gaviota herida mal, no sé cómo llegar. Calma viene siendo pensado desde el año pasado, el 2015, después del viaje a Japón, lo cual significaron un montón de experiencias turbulentas. Cuando empezaron a decantar esas experiencias, empezó a la concepción de Calma. Caminante de las estrellas. Es un disco que, bueno, que lo empezamos a trabajar en la preproducción el año pasado. Trabajamos ahí con Rally en lo que tiene que ver con concebir un folclore desde la canción, no necesariamente desde la chacarera, desde la samba, desde las formas tradicionales, sino expandir un poco los horizontes a la canción folclórica, así que él fue una guía fantástica en ese sentido. Tuvimos el gusto de que además sea uno de los invitados del disco, de una canción que es muy significativa de este disco que se llama Caminante de las Estrellas. Y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal, Que en realidad no es brújula porque el norte nunca es igual. El estribillo abre cuando están las cuerdas. Ahí abre, ¿ah? Y acuérdate que después de eso vuelve el hi-hat. La segunda parte, ¿ah? Dale. Además de Rally, participaron otros dos músicos, otros dos cantores muy admirados por mí, que fueron Nano Stern y Magdalena Matei, dueña de una voz súper profunda y que también fue la invitada que el tema necesitaba. Así que contentísima de que ella haya participado, y Nano también poniéndole su magia a la canción en la que participó. A ambos le imprimieron un sello muy personal a las canciones, así que muy contenta de sus participaciones y de los otros músicos que también participaron, que cada uno puso su magia en los temas. José Gómez en baterías y en percusión, Diego Tercel también sumó percusión, Mauro Chabatini puso toda su magia con los vientos, Diego Bravo en las teclas, el gran Emilio Paschini en el bajo y el contrabajo, Bachi Freiría puso todo el rock and roll que le hacía falta al disco con las guitarras eléctricas, y el Cuarteto Magnolia grabó las cuerdas, unas cuerdas deliciosas. Allí donde está. Empezamos a grabar el disco en marzo del 2016 y lo terminamos en mayo. Fue una grabación muy rápida y muy vertiginosa en realidad, porque fue en el contexto de muchos viajes, así que programamos así los días de grabación y por suerte los pudimos cumplir. Lo hicimos en el estudio de Desdémona, con los hermanos Vergallo, que también grandes aportes hicieron al disco, a la mezcla, al concepto sonoro. Este disco son 10 canciones, de las cuales 9 son propias, así que este ya es una apuesta muy grande a la música propia, y bueno, muy contenta, muy ilusionada de todo lo que eso significa, así que muy contenta.